Nos dicen que ABCD es un cuadrado y O es el punto donde se intersectan sus diagonales. Y se traza una recta L por el punto O, que no pasa por los vértices del cuadrado, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál de estas afirmaciones son verdaderas? La 1 dice que los vértices opuestos del cuadrado están a una misma distancia de la recta L. O sea, tomamos dos vértices opuestos, por ejemplo la A y el C, y trazamos la distancia a la recta L. Cuando hablamos de la distancia, estamos hablando de la perpendicular a la recta L. Entonces, cuando tenemos un punto y una recta L y hablamos de la distancia del punto P a la recta L, nos estamos refiriendo a cuánto mide esta perpendicular. Esa es la distancia. Entonces, aquí nos están preguntando si esta distancia es igual a esta. Si unimos con O, así, esto es una diagonal. O es el punto donde se intersectan las diagonales y las diagonales se cortan en el punto medio. Además, este ángulo de acá es congruente con el opuesto. Entonces, tendríamos que este es alfa, por ejemplo, este es alfa, este es 90, este es 90 menos alfa. Acá lo mismo, alfa, 90, 90 menos alfa. Entonces, estos triángulos serían congruentes, porque tienen alfa, lado, 90 menos alfa. Alfa, lado, 90 menos alfa. Y como son congruentes, entonces D es igual de prima. Así que estas distancias son iguales. La 1 es correcta. Veamos la 2. Las dos nos dicen que los trapecios 1 y 2 son simétricos respecto a la recta L. Cuando yo me refiero a un simétrico, es que si yo tengo un punto D, el simétrico con respecto a la recta L es que estas distancias son iguales y hay ángulo recto. O sea, el simétrico de D con respecto a la recta L debería verse por acá, a la misma distancia y en ángulo recto. Pero acá no hay ningún vértice. Así que las figuras no son simétricas respecto a L. Simétrico, en buenas cuentas, es que acá yo estoy aplicando un espejo con respecto a L. Y como te das cuenta, eso no se puede reflejar así. Tendría que reflejarse así. Así que esto está malo. Veamos la 3. Nos preguntan si los trapecios 1 y 2 son simétricos respecto al punto O. Eso sí, estos trapecios 1 y 2 son simétricos respecto a O. O sea, aquí hay una simetría puntual. ¿Por qué? A ver, una simetría puntual es en buenas cuentas cuando un punto P lo reflejo con respecto a O y queda acá. Acá hay una simetría puntual. O un giro en 180 grados con respecto a O, que es lo mismo. O sea, estas distancias tienen que ser iguales. Si yo trazo esto, este era el punto donde se intersectaban las diagonales. O sea, esta distancia es igual a esta. O sea, si yo aplico una simetría puntual a C con respecto a O, va a quedar en A, porque estas distancias son iguales. Acá lo mismo, D se va a reflejar en B. Y además, este punto P se va a reflejar acá, porque estas distancias son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque este triángulo, por ejemplo, es congruente con este. Entonces, estas distancias son iguales, entonces el P se refleja en P'. Al final, si lo vemos, los vértices del triángulo del cuadrilátero superior van a quedar en los vértices del cuadrilátero inferior. O sea, D va a quedar en B, C va a quedar en A, P va a quedar en P', etc. Así que hay simetría puntual. Así que la respuesta es 1 y 3.